Cuando quieras. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Rincón de las Geógrafas, el Racó de les Geógrafes. En esta ocasión tenemos como invitada a una geógrafa muy especial, con un currículum muy interesante que os vamos a, bueno, que os van a mostrar mis compañeros durante la entrevista. También en esta ocasión es especial porque vamos a cumplir por primera vez uno de los objetivos que teníamos Ana Espinosa y yo cuando creamos el Rincón de las Geógrafas o el Racó de les Geógrafes, que era la posibilidad de que no siempre fuéramos nosotras quienes entrevistábamos a nuestras invitadas, sino abrirlo a la posibilidad de que compañeros y compañeras del ámbito de la geografía, bien fuera académico o fuera de él, nos propusieran una mujer que por su trayectoria pues fuera muy interesante para conocerla a nosotros, pero también para que darla a conocer a nuestros estudiantes. Uno de los objetivos o finalidades también del Rincón de las Geógrafas es precisamente este, el que sirvan estas entrevistas para motivar a nuestros estudiantes y también para motivar a aquellas jóvenes que están en educación secundaria, que no saben qué disciplina coger, ¿no? O seleccionar o elegir en su futuro profesional y que quizás pues la geografía no es de las ciencias más conocidas y quizás se etiqueta siempre con esto de conocer países, conocer el nombre de las capitales, de los ríos, de las montañas y poco más, ¿no? Y bueno, por tanto, en esta ocasión, pues quienes van a entrevistar a nuestro personaje, que de momento lo dejamos ahí para desvelar por ellos, son Cristina Romera y Xavi Amat. Los dos han sido estudiantes míos, les he dado clase y para mí la verdad es que es una gran ilusión, ¿no? El que ahora pues sean ellos los protagonistas de este espacio. Deciros también que esta tarde Ana Espinosa no puede estar con nosotros y con nosotras porque le coincide con otra entrevista del grado de turismo y yo también deciros que sobre las 5 así os tengo también que dejar también por otros motivos laborales. Entonces, os dejo en buenas manos esta tarde con Cristina y con Xavi. Si quieres, Cristina, lo que podemos, bueno, y Xavi, lo que podemos hacer es presentar vosotros a nuestra invitada, ya que es a vosotros quien la proponéis, y yo luego haré esas dos preguntas, ¿vale? Después de vuestra presentación, esas dos preguntas que siempre hacemos a todas las geógrafas invitadas al rincón, con el fin de, al final, pues con esa información, no sé, a ver qué haremos con ella. Pues os doy paso a cualquiera de los dos, el que queráis, para presentar a El Malín. Muy bien, Asten. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sobre comprobarlo antes Sí, de sí. seguir hablando. Bien. Bueno, perdona, he de decir, para quienes Sí. estén conectados, que esta entrevista también es un poco particular, porque El Malín, la persona entrevistada, la tenemos en Portugal y una de las entrevistadores, Cristina, la tenemos en México. Entonces, probablemente pues, se creen ahí vacíos de sonido o situaciones de mala conexión, pero tener paciencia porque todo va a ir perfecto. Cuando quieras, Cristina. Cuando vuelve. Estará entrando otra vez. O si quieres tú, Xavi, comentar algo de Malí. Bueno, tengo por aquí la chuleta, así que sí que puedo comentar Bueno, alguna sí, era cosa. Cristina quien te iba a presentar, pero como está teniendo problemas, pues, ¿qué la Sí, vamos a hacer? bueno, ante todo también quiero decir, bueno, quiero agradecer la enorme generosidad del Racó de les Geógrafes por invitarme, ¿no? a participar
en este acto. Para mí, además, es un verdadero placer y un honor poder entrevistar hoy a una persona que, como veremos, pues tiene un currículum y una trayectoria académica y científica admirable. Ella, bueno, Marín Rosado González, es geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, ganadora del primer lugar en el concurso de trabajos universitarios 2017, con el trabajo Actividades Sustentables y Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto de Biología de la UNAM, por su tesis de licenciatura, el Geoparque Mixteca Alta, de Oaxaca, propuesta de incorporación a los geoparques globales de la UNESCO, que va a ser, como todos sabemos, pues el eje conductor de la entrevista de hoy. Ella es además doctora en geología por la Universidad de Trás-os-Montes, Alto Douro, en Portugal, bajo los auspicios de la Cátedra UNESCO en Geoparques, Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludables. Es además investigadora colaboradora del Centro de Geociencias de la Universidad de Coimbra y es corresponsable del proyecto internacional de geociencias de la UNESCO con el título Redes de Ciencia y Educación para la Sostenibilidad en Geoparques Mundiales de la UNESCO. Es miembro también del Comité Científico de Mixteca Alta, del Geoparque Mundial de la UNESCO, y colaboradora del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques de la UNAM. Mencionar también que ha participado como expositora oral en diversos cursos y eventos académicos, es colaboradora en varios proyectos nacionales e internacionales en temas de geoparques y desarrollo sostenible territorial, cuenta con publicaciones internacionales indexadas en estos temas y con una enorme contribución científica. Y su principal área de trabajo se enfoca en la contribución de los geoparques mundiales a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y también su contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, además, como buena geógrafa y doctora en geología, pues es especialista en otras áreas que se enfocan además a la investigación participativa, a la ciencia social y a los sistemas de información geográfica. Y bueno, con esta base, como decía, tenemos hoy una entrevista muy prometedora y ahora sí, pues mientras se reincorpora Cristina, que espero que sea en breve, pues te dejo, Asten, que hagas las preguntas de rigor. Sí, las preguntas de rigor son dos, aunque yo te voy a hacer una tercera porque me la han preguntado cuando han visto, está referida con la foto del cartel que hemos utilizado para promocionar esta entrevista. Bueno, la primera pregunta que hacemos siempre es ¿cuándo supiste que querías ser geógrafa? Bueno, primero que nada, agradecer naturalmente la invitación para estar aquí, para participar en esta iniciativa que me parece completamente formidable, un espacio para las geógrafas, el Rincón de las Geógrafas, que creo que es una iniciativa muy linda y que sin duda debe ser tal vez replicada por más instituciones en el sentido de dar lugar a la trayectoria que no solo a la geografía, pero también de las mujeres geógrafas. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, y curiosamente tiene también que ver con la fotografía del cartel. Yo cuando estaba en la secundaria tuve la oportunidad de acercarme a estas actividades, a la espeleología, a la parte de la exploración de las cavernas, de las grutas, más en un sentido deportivo, pero en ciertas alturas siempre fue con diferentes personas de diferentes áreas, biólogos, geólogos, geógrafos, entre diferentes personas. Y cuando llegó al momento de tomar la decisión que quería estudiar, yo realmente al inicio parece que estaba más inclinada por la biología. Pero bueno, la vida también nos va orientando de diferentes formas y hablando con diferentes colegas de la espeleología, varios decían, no, pero tal vez si tú quieres incorporar este tipo de actividades y en tu vida profesional, por tu forma de ser y formación que más orientada también a la parte de ciencias sociales y la interacción también con las personas, me sugirieron que tal vez la geografía podría ser mi camino. Y bueno, fue así que cuando llegó el momento de realizar el examen de admisión para entrar a la UNAM, lo realicé para entrar en geografía y bueno, felizmente todo corrió bien en ese sentido.
Bueno, pues gracias a esa serie de acontecimientos, ¿no? que tenemos también hoy aquí. La segunda pregunta es, cuando acabaste los estudios de geografía, ¿tenías claro ya en qué especializarte? Em, sí, me parece que sí, porque también a lo largo de la licenciatura, em, ya desde el primer año yo sabía que quería trabajar en cosas que tuvieran que ver con gestión de recursos naturales, gestión de patrimonio, espacios naturales, gestión territorial, con un enfoque siempre muy en la educación ambiental, en la promoción turística. Incluso uno de los primeros trabajos para una de las asignaturas en el primer año lo hice ya enfocado en una propuesta de cómo gestionar grutas, en este caso, para una promoción educativa, turística. Y fue en el tercer año que, por un poco casualidad, acabé en una clase con quien fue después mi orientador de licenciatura y coorientador de doctorado, el doctor José Luis Palacio Prieto, que Cristina conoce también muy bien. El doctor José Luis Palacio es uno de los pioneros en México en tema geoparques, y él en su trayectoria ya fue presidente de la Unión Geográfica Internacional y vicepresidente. Ha estado también siempre vinculado en todo este aspecto en el sentido internacional. Y bueno, fue por casualidad que él ese año decidió regresar a dar clases, porque había estado en varios puestos de dirección, de coordinación, y no tenía alumnos. Y entonces una colega de él empezó a decir en sus clases, no, bueno, si alguien tiene interés como en estos temas, les recomiendo que tomen la clase del doctor Palacio, porque está enfocado a turismo y gestión y los geoparques. Y bueno, yo me animé y dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Y al final, bueno, ese realmente fue el camino. También desde el inicio el doctor José Luis tuvo siempre como la apertura de incorporarme en los proyectos, porque él estaba empezando a trabajar en un proyecto en una gruta, y cuando supo que yo tenía también aunque fuera de forma más empírica, pero una formación en la espeleología, pues enseguida me invitó y dijo, bueno, ¿por qué no vienes aquí a colaborar y tu ayuda, tus opiniones pueden ser valiosas? Y bueno, así comenzó el trabajo y después acabé haciendo la tesis con él y el doctorado y seguimos trabajando y colaborando. Muy bien, Mari. La tercera pregunta, que sí que está fuera de esas tradicionales, ¿no? Como te decía, está relacionada con el póster, porque ha causado furor, ¿no? la foto. Y entonces, ya que ha habido más de una persona que me ha preguntado, qué intrépida, ¿no? Ha comentado un compañero, es que a qué se refiere esa foto, qué lugares y, bueno, y por qué estabas haciendo allí, digamos, ¿no? Para darlo también a conocer. Ok, bueno, la foto fue tomada en el sótano de Popocatl. Y quiere decir como hoyo que humea en lengua indígena. Es un sinkhole, una gruta de colapso con un tiro de más de 110 metros. Esto se encuentra en la región de Songolica, en el estado de Veracruz, en México. Y es un sitio emblemático porque la Asociación de Montañismo y Espeleología de la UNAM, en la cual yo me integré y comencé a participar, todos los años la fiesta de aniversario era realizada en este lugar. Y la foto, si no me equivoco, creo que fue la última vez, el último año que tuve oportunidad de estar ahí, de ir antes de, bueno, mudarme a este continente europeo. Y, y bueno, es un sitio extraordinario. Desgraciadamente también creo que es importante comentar y algo que sucede mucho en México y en países de América Latina. Estas áreas naturales increíbles y maravillosas a veces quedan sujetas a contextos sociales complicados, y es un sitio que actualmente sí, por causa del narcotráfico no se puede visitar con tanta facilidad. Y a veces también es parte de la motivación que como geógrafos que estudiamos las dinámicas del territorio, la situación social también de los espacios naturales,
pues es importante destacar que uno de los trabajos pendientes que creo que hay en México y que algún día me gustaría también trabajar es esta parte de la gestión de los recursos espeleológicos y la situación, la promoción y la protección también, ¿no? La valoración y bueno, y por eso esta foto se encuadra y curiosamente se encaja bastante bien con la parte de geografía. Actualmente aquí en la región en que vivo, en Portugal, no tenemos litologías kársticas. Entonces es una actividad que no he podido realizar desde que estoy aquí en Portugal, hace 5 años. Sin embargo, por esta misma formación tuve la suerte de contactar con algunos investigadores de la Universidad de Coruña que comenzaron a trabajar y que hasta lo que he visto en el mundo son como pioneros en grutas, en litologías graníticas. Es algo que parece completamente extraño y lo es. La primera vez que alguien me dijo es que hay grutas en granitos, yo es que eso es imposible. Y no, no es imposible. Resulta que hay diferentes situaciones donde no tiene nada que ver con la formación kárstica, evidentemente, pero también se tienen oquedades interesantes, grutas en granitos, y ahora hay una nueva línea de investigación. Entonces, bueno, en ese sentido, hasta cierto punto aún mantengo un poco el trabajo también en la parte espeleológica, pero completamente diferente a lo que era antes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Cristina y Xavi, el vuestra. Muchísimas gracias, Asten. En primer lugar, y antes de comenzar, pues pediros disculpas, pero antes me ha fallado la conexión a internet y he salido de la sala. Y bueno, ahora que creo que he regresado, creo que ya me escucháis bien, que se oye bien y bueno, ya parece que la conexión está normal. Son pues estos problemas del mundo un poco virtual. Muchas gracias, Asten, por las preguntas. Y bueno, ahora esta parte del desarrollo de la entrevista la vamos a hacer de manera conjunta mi compañero Xavi y yo, pero con permiso de Emalín, cuando estemos platicando, pues he preparado una pequeñita presentación que no trae prácticamente nada de texto, sino que simplemente son imágenes, porque creo que vamos a tratar un tema que aunque es muy bonito hablar de él y describirlo, pues a veces sí es verdad que aplica el refrán de que más vale una imagen que muchas palabras. Y creo que en el caso de los geoparques, el ver y el poder un poco que tengáis una idea de qué tipo de ambiente o territorio estamos hablando, pues creo que también va a un poco a complementar en función de todo lo que nos cuente Malin y todas las preguntas que le hagamos mi compañero Xavi y yo. Voy a compartiros la pantalla que antes me ha dejado sin problema. Espero que también se pueda ahora. Vale. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Vale. ¿Sí lo veis bien? sí, me parece que sí. Debe ser. ¿Sí? A ver, ahí. Se supone que esta primera imagen pues solamente tiene el texto, el título de lo que es la entrevista, que es Geoparques, Sostenibilidad y Geografía. Y bueno, lo que quería simplemente pues comentaros un poquito antes de empezar a hacerle todas las preguntas a Malin es que muchas veces cuando hablamos de este tipo de ambientes o de aspectos, sobre todo los geógrafos, tendemos siempre a localizar las cosas en un mapa porque de alguna manera nos gusta tener ese componente o ese aspecto espacial, ¿no? Y bueno, pues lo que tenéis en este caso aquí es un poquito un mapa de la cantidad de geoparques que hoy en día están reconocidos a través de la UNESCO y que existen un poco en el mundo. Pero hoy lo que vamos a hacer es un poco cambiar esa perspectiva tan teórica, la vamos a volver un poco más práctica y la vamos a conocer a través de nuestra entrevistada, que es Emalín, a la que tuve el gusto de conocer en el año 2018, precisamente trabajando en esta temática de los geoparques y quien hoy pues, nos va a contar su experiencia de cómo los ha trabajado y cuál es la investigación que ha ido realizando a través pues, de su formación, que es la geografía. Como bien ha comentado Axen, creo que esta imagen es de las pues, cosas que más ha suscitado o ha llamado la atención porque pues verdaderamente es impresionante. De hecho, si buscáis información sobre ella en internet, creo que es una de las primeras imágenes que aparece y que para mí define perfectamente a la perfección quién es Emalín, quién es pues esta geógrafa que vamos a entrevistar hoy aquí. Pero aparte de ser esta mujer aventurera y exploradora, también es esta mujer de aquí, la que tenéis en estas imágenes. Las imágenes que aquí vemos las tomamos cuando hicimos una salida de campo a la que me permitieron acompañarles al Geoparque de la Mixteca Alta y por quien conocí a Emalín y conocí todo su trabajo.
Y a colación de todo lo que te ha preguntado Asen, pues una de las cosas que también me gustaría destacar aquí y comentarte es precisamente que vemos eso, que has hecho de tu profesión algo que también es tu pasión y que pues un poco la geografía ya no solo se ha convertido en eso que trabajas, sino también en eso que disfrutas, porque pues te permite conocer el mundo de una manera distinta, ¿no? O sea, cómo has imbricado toda la formación que tú tienes en aspectos o en ámbitos que son más también tu cotidianidad y en tu pasión. Sí, bueno, realmente en ese sentido puedo decir, y como bien lo comentaste, Cristina, creo que soy también bastante afortunada porque he podido vincular y hacer una ligación muy fuerte entre lo que me gusta, lo que me apasiona y también mi trabajo profesional y académico. Y creo que no todas las personas a veces tienen como la suerte de poder vincular la parte recreativa o la parte de ocio, la parte más menos académica con la parte académica. Y en ese sentido, como bien colocas aquí estas fotografías, haber trabajado en el territorio que hoy es un geoparque mundial de la UNESCO, en la Mixteca Alta en Oaxaca, en México, fue un verdadero privilegio, eh, no solo por conocer un territorio diferente, un territorio nuevo, pero sobre todo también por las personas que se conocieron durante el camino, y entre esas estás tú, Cristina, sin duda alguna, ¿no? Y lo que nos permite hoy también estar aquí es parte de este vínculo y este trabajo. Que en ese sentido los geoparques van a ser siempre territorios que van a vincular muy bien la parte de la geografía física con la parte de la geografía humana, que bueno, creo que comentaremos eso un poco más adelante, pero sí, sí, sin duda alguna es realmente un privilegio poder vincular estas dos partes de mi vida, una parte más personal, más aventurera, que le gusta el campo, que le gusta salir, con la parte profesional. Sin duda alguna es muy bueno. Creo que además, ante todo, eres una persona que no tiene ni vértigo ni claustrofobia, viendo la fotografía y los comentarios que has hecho. Bueno, te quería preguntar, has hablado de la figura determinante de José Luis Palacios y, bueno, pues te quería preguntar en qué momento decides orientar tu carrera académica e investigadora hacia la cuestión de los geoparques, o dicho de otra manera, ¿qué te llevó a adentrarte en este mundo en principio, ¿no? Pues que tal vez fue desconocido para ti, como era el de los geoparques. Ya, bueno, primero, solo un comentario curioso. Eso de no tener vértigo no es verdad. Curiosamente, aunque no lo crean, se ve esta foto y sí, parece que no me importa, pero hay un fenómeno muy extraño que he comentado con otros compañeros que realizan esto, y cuando tú tienes el arnés haciendo presión con la cuerda y que algo te asegura, está todo bien. Pero si tú me pones en uno de estos puentes colgantes, aunque sean 10 metros de altura, y me dices atraviésalo y ve para abajo, me da vértigo. O sea, no puedo explicar la diferencia, pero es el sentido de tener algo que te está sujetando físicamente directamente. Em, ya tuve experiencias de vértigo cuando era pequeña, muy curiosas, que incluso hoy en día mi familia se ríe porque estas torres típicas de Seattle, de Toronto, de Nueva York, estas torres gigantes que tienen los miradores arriba, si las personas se dan cuenta y se fijan, oscilan, eso se mueve. Bueno, la primera vez que estuve en una de esas era un pánico y un terror de esto se va a caer. Sí, que eso de no tener vértigo es subjetivo, es curioso. Y bueno, en cuanto ya decidí hacer mi camino académico en tema de geoparques y con el doctor José Luis, bueno, como comenté un poco antes, esto tuvo mucho que ver con, en cierta altura, siendo su alumna, él me invitó a realizar algunos estudios. Era en las grutas de Cacahuamilpa, son unas grutas muy famosas y muy conocidas en México. Tienen grandes galerías, ni son las mayores, ni las mejores, ni las más bonitas,
pero en términos de su historia, son de las grutas más conocidas porque incluso en las épocas de la independencia de México y de la Revolución, fue muy común y muy constante las visitas por los grandes aristócratas, incluso de la Nueva España. Hubo visitas a estas grutas y en ese sentido él estaba en la altura realizando diferentes estudios para hacer un mapa actualizado, pero también una reconstrucción histórica y geográfica de la gruta. Y bueno, fue así que empecé a trabajar en esto. Después, este proyecto de Cacahuamilpa no tuvo más futuro, no tuvo más continuidad. Y fue ahí que apareció la posibilidad del proyecto de la Mixteca Alta. Cuando lo invitaron a él a conocer el territorio, fueron otros investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM que le dijeron, oye, hay un territorio que puede ser interesante para esto que tú estás trabajando en los geoparques. Y bueno, fue así que comenzamos a ir y realmente nos dimos cuenta que tenía potencial y hubo también aquí un factor muy interesante que en esta foto está también Xochitl Ramírez Miguel. Ella es originaria de este territorio, pero es también geógrafa egresada de la UNAM. Y entonces, si no fuera por Xochitl, realmente no tendríamos geoparque. Fue también una suerte tener una geógrafa ya viviendo y conociendo el territorio y como a veces el doctor José Luis y todos siempre jugábamos un poco con la idea de decir es que es nuestra traductora e intérprete, porque es un territorio indígena de usos y costumbres y por más que estemos en México y todos hablamos español, realmente culturalmente eran grandes diferencias y a veces era muy complicado la comunicación entre el grupo académico y las comunidades locales. Y Xochitl, sin duda alguna, fue esta intérprete que ayudaba a la unión, al entendimiento. Y hoy en día, sin ella, yo creo que realmente no habría geoparque en la Mixteca Alta, ¿no? Sí, yo que al igual que tú, pues tuve la suerte de poder conocerla, no tanto. Uno cuando se acerca a estos territorios empieza a valorar precisamente eso, que los puedes conocer y los puedes investigar y estudiar, pero no hay quien conozca mejor un espacio que quien habita y quien vive en él. Y creo pues que en este caso Xochitl es una pieza clave de todo lo que tiene que ver con el Geoparque de la Mixteca Alta. A colación de eso, pues aquí tenéis una imagen un poco más panorámica, un poco más en esa perspectiva, de uno de los puntos desde los que se puede apreciar precisamente pues toda la geología y cómo está compuesto el Geoparque de la Mixteca Alta. Y también quería traerosla para que de alguna manera pudierais tener ese aspecto más visual de cuál es el territorio del que estamos hablando. Y pues precisamente ahora que has mencionado el tema de Xochitl y bueno, todos los valores en cierto sentido que componen un geoparque, quería preguntarte, más allá del término científico que los pueda definir o los pueda caracterizar, para ti, como geógrafa, como persona que ha vivido un proceso de lleno de poder declarar un geoparque para la UNESCO, ¿qué significan para ti o qué es lo que más destacarías de estos territorios, de estos ámbitos, de estas figuras que pues, hoy en día cada vez están teniendo más auge? Sí, bueno, obviamente para referir lo que significan, siempre es necesario también ver un poco la definición genérica y en este sentido un geoparque definido por la UNESCO tiene que ser un territorio que tenga un patrimonio geológico de relevancia internacional. Cuando hablamos de un patrimonio geológico de relevancia internacional, tenemos que hablar de un evento, un sitio, un suceso geológico que nos permita comprender la historia y la evolución de la Tierra. Y un geoparque no solo de tener este sitio, sino que lograr articular esta historia geológica con la historia cultural del territorio. Encontrar los componentes comunes que articulan y siempre promoviendo desde una perspectiva muy holística la protección, la conservación, la educación del territorio. A grandes rasgos es lo que UNESCO define un geoparque. Y para mí personalmente, sin duda alguna, un geoparque tiene que ser esto, pero principalmente para mí un geoparque tiene que ser un territorio construido por las personas que lo habitan y para las personas que lo habitan. Tiene que ser un territorio que se convierta en una oportunidad de desarrollo local
y de conservación del patrimonio de las comunidades locales. Tiene que ser una oportunidad de vida que cambie las perspectivas de los habitantes. Y en particular el caso de la Mixteca Alta, que sin duda alguna es el que mejor conozco y del cual siempre estaré eternamente enamorada. Es un territorio que tiene una historia muy interesante porque desgraciadamente fue un territorio históricamente estudiado solo por ecólogos, historiadores, y perdían mucho la perspectiva de la realidad geológica, geográfica del territorio. Y entonces fue definido en muchos trabajos, incluso académicos, que la Mixteca Alta era un desastre ecológico. Y quedó siempre con esta connotación negativa, dramática, triste, que incluso promovía un sentimiento de vergüenza entre los habitantes locales, que decían, no, bueno, es que pues, mis antepasados hicieron todo mal y dejaron esto completamente erosionado, ¿no? Aquí en la foto vemos que esto es un territorio de cárcavas, de badlands, impresionante, y se vivía con esa idea. Y cuando se va realmente a estudiar la geología, la geografía del territorio, en realidad es que es un territorio que por sus litologías, esto en algún momento fue como una cuenca de depósitos mezclados entre situación lacustre, pero también volcánica, dando origen a unas arcillas monmoriloníticas, a esos términos más científicos, pero bueno, son arcillas que se deshacen completamente, o sea, se erosionan con una facilidad impresionante. Y esto es una condición natural del territorio, o sea, y no es culpa del uso o la gestión de las personas. Entonces, realizando estos estudios y comenzando a trabajar el proyecto de Geoparque, eh, mucho de lo que se hizo, y creo que se logró bastante bien, fue cambiar la perspectiva y la visión de las personas locales sobre su propio territorio, que ellos entendieran que no era culpa ni de ellos ni de los antepasados que el territorio estuviera erosionado, sino que era una condición natural y que al mismo tiempo eso tenía otro valor y eso podía ser considerado como un museo de la erosión, como un lugar extraordinario para mostrar las diferentes formas erosivas. Es un territorio maravilloso para dar clases de geomorfología. Geomorfología en cuanto a cárcavas, badlands y todo este tipo de formas de erosión. Y afortunadamente creo que se logró en muchas de las personas cambiar esta historia. Además, es un territorio que tiene otra componente extraordinaria o maravillosa, es que justamente por estas características de erosión, las personas que habitaban el territorio consiguieron innovar técnicas agrícolas que por lo que se ha estudiado hasta el momento parece ser una región única en el mundo donde se construyen terrazas no como el concepto tradicional que vemos, por ejemplo, aquí en el Douro Viñateiro en Portugal o las terrazas de arroz en China, que son en contorno a las curvas de nieve. En este caso no, en el caso de la Mixteca Alta, son terrazas que se construyen perpendiculares al fondo de los valles. ¿Y por qué es que se construyen estas terrazas? Porque la gran erosión del territorio, de las laderas, permitía acumular fácilmente en el fondo de los valles todos los sedimentos para tener terrazas agrícolas. Hay un antropólogo muy reconocido internacionalmente, Ronald Spors, que ha trabajado todos estos temas y él consiguió identificar que era posible rellenar grandes terrazas de cultivo en menos de 2 años. Entonces, claro que era una técnica muy útil para la producción de alimentos en una región que cuando hubo una explosión demográfica necesitaba la producción de alimentos. Y bueno, todo esto a fin de cuentas es maravilloso porque esto está relacionando la geología con la cultura. Y para mí, a fin de cuentas, es que eso es lo que tiene que ser un geoparque, o sea, un territorio donde podamos ver todas sus componentes y cómo se relacionan unas con las otras
construyendo una historia y pudiendo hablar de la historia de la Tierra, pero también de nuestra historia, de nuestro pequeño, mínimo, ínfimo pasar, porque en tiempos geológicos somos nada, somos efímeros, pero a fin de cuentas toda esta historia de la Tierra también es nuestra historia y cómo se relaciona. Entonces, un geoparque tiene que ser esto, tiene que ser un territorio de las personas, para las personas y que nos permita volver a nuestras raíces con lo que es nuestro entorno, con lo que es nuestro territorio, nuestra geología, pero también nuestra biología, ecología, arqueología, historia, etc. Creo que me ha pasado alguna vez, como a ti, que me he enamorado de algún territorio. La pregunta es, ¿cómo llegas a enamorarte de un territorio? O planteándolo un poquito más seriamente, entonces, disponer de conceptos, o de una base conceptual y unas herramientas metodológicas que te aporta la propia ciencia geográfica, ¿crees que te ha ayudado precisamente a enamorarte o a valorar un territorio como la Mixteca? Claro, sin duda alguna. Y no solamente, creo que un problema de los geógrafos, o un problema y una virtud de los geógrafos, es que cualquier territorio en el que ponemos los pies, estamos haciendo siempre una lectura. Para nosotros es llegar y es la lectura. Si es un paisaje natural, bueno, ya estás viendo el tipo de roca y entonces el tipo de vegetación, el clima, la influencia y cómo esto tiene que ver después con la parte también urbana. O sea, un geógrafo es una persona que siempre que va a un lugar no deja de ver, pues claro, aquí las rocas que hay son calizas, obviamente las iglesias fueron construidas con calizas. O sea, es algo que ya, como algunos dicen, es nuestra ya deformación de geógrafos. Y definitivamente creo que por eso la geografía tiene esta belleza, en mi opinión, como única, porque a pesar de no ser, que no somos especialistas en profundidad, o sea, no somos geólogos, no somos biólogos, no somos historiadores, no somos antropólogos, pero tenemos un poco de todas esas áreas y más. Entonces, cualquier territorio vamos y hacemos todas estas lecturas en conjunto. Y bueno, regresando a las raíces de la geografía, como sabemos, ¿no? Nuestros geógrafos padres bien decían, bueno, la geografía tiene que responder a las preguntas básicas. ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Y con qué se relaciona? Y es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, llegas a un lugar y aunque vayas de turismo, ya estás pensando, pues sí, esta iglesia está aquí porque tiene esto y tiene relación con los granitos, que es lo común, porque obviamente las personas no iban a ir a 500 kilómetros para buscar otro tipo de roca, ¿no? Era la que tenían ahí a la mano. Entonces, sí, definitivamente la formación de geógrafo nos provoca enamorarnos fácilmente de muchos lugares. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que creo que precisamente algo esencial de la geografía es eso, que nos permite un poco bajar hasta los conceptos o las cosas más básicas, que es muchas veces cuando empezamos a especializarnos y especializarnos y especializarnos, nos olvidamos. Y muchísimas veces para entender todas las interrelaciones que se dan en un espacio, pues hay precisamente que bajar a preguntarse eso que tú pues nos acabas de decir, ¿no? Y un poco, pues para continuar conociendo tu trayectoria, creo que comenzaste a trabajar el Geoparque de la Mixteca Alta para tu trabajo de tesis, para acabar el grado en geografía. Pero tu tesis doctoral, que se publicó, si no estoy mal, en el año 2020, creo que es hace muy poquito, pues abarca no solamente ya el Geoparque de la Mixteca Alta, sino que lo has centrado más en todos los geoparques que están en Latinoamérica. ¿Cómo fue que decidiste precisamente ampliar todo ese conocimiento o qué fue lo que viste para ver necesario indagar más en cómo están constituidos, qué tienen, qué aspectos son los que más se destacarían, cuáles son los valores? Pues porque a fin de cuentas, aunque se aglutinen bajo el término de geoparques, todos y cada uno de ellos, pues precisamente como la propia definición de geoparque es, tienen sus valores únicos. Bueno, para, para transformar lo que fue la investigación de licenciatura y acabar en lo que fue la investigación doctoral, aquí hay un punto interesante destacar y también surge o tiene su raíz en la propia Mixteca Alta.
Después de la licenciatura y que tuve oportunidad de ir conociendo otros geoparques en el mundo, particularmente en Europa, sin ser una crítica, pero sí una diferenciación que creo justa realizar, eh, me di cuenta que había discrepancias en cuanto al concepto de lo que se esperaría ser un geoparque y lo que eran los geoparques originales, porque bueno, la figura de geoparque aparece sobre todo en Europa, y lo que ya era el geoparque de las nuevas generaciones en América Latina, en México. Y ves territorios completamente diferentes. Y parte de la motivación que me llevó a hacer la investigación doctoral fue hacerme la pregunta de, bueno, ¿por qué no hay más geoparques en América Latina? A pesar de que ya era, ya había muchas iniciativas desde el año 2000 que se crea la Red Europea de Geoparques y 4 años más tarde la Red Global de Geoparques. Desde ese momento ya había muchísimos territorios en América Latina queriendo ser geoparques. Entonces la gran pregunta era de, bueno, si ya hay tantas iniciativas, tantos esfuerzos, ¿por qué no hay geoparques? Y en el momento en que planteé la investigación doctoral, solo había 4 geoparques en América Latina. El Geoparque Araripe en Brasil, que fue el primero, declarado en 2006. Después en 2013 Grutas del Palacio en Uruguay y en 2007 Mixteca Alta y Comarca Minera, los dos en México. Entonces la investigación, el propósito era por un lado ver, conocer y caracterizar la región de América Latina en cuanto a los proyectos de geoparques, a las iniciativas de geoparques, y analizar y discutir por qué, si existían tantos territorios, no teníamos más geoparques. Dentro de las cosas interesantes que encontramos es que más de 50 territorios en América Latina intentaron ser geoparques. Incluso yo realicé como una gráfica comparativa entre el crecimiento de la red europea, de la red de Asia-Pacífico, de la propia red global y de la red de América Latina, comparando con los proyectos de América Latina. Si todas las iniciativas y proyectos de América Latina hubieran sido exitosas como geoparques, el crecimiento hubiera sido semejante a Europa, Asia y el mundo. Sin embargo, desde el año 2006 que aparece el primer geoparque hasta 11 años después, hasta 2017, cuando aparecieron los dos mexicanos, solo había 4 territorios. Entonces la gran motivación era analizar, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, no es que no exista el interés o que no existan los proyectos. Y después de ver el propio trabajo en la Mixteca Alta, donde la propia UNESCO define que tienen que ser territorios que se gestionan de abajo hacia arriba por las comunidades locales, y ver que realmente en Mixteca Alta se había conseguido hacer así. Y yo llego a una realidad europea donde eso realmente no acontece en muchos de los territorios. Hay como aquí una necesidad de analizar, estudiar y preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿dónde está la discrepancia y dónde es que algo no está funcionando? Y bueno, y en ese sentido, como obviamente analizar todos los aspectos de los territorios de geoparque y todo lo que se espera sería un trabajo titánico, yo me enfoqué más al aspecto del desarrollo sostenible, del desarrollo local. Y hoy en día lo sabemos, a partir de 2015, cuando hablamos de desarrollo local, tenemos que enfocarnos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces fue así que decidí trabajar en ese entonces 4 geoparques de América Latina. Hoy en día ya tenemos 8, bastante bueno, porque de 2017 a 2021 conseguir duplicar el número es bastante promisorio. Y este año están siendo evaluados por lo menos 5 territorios más, con posibilidad del próximo año entrar. Eh, pero bueno, aún así es incipiente el trabajo. Y en este sentido, en los 4 territorios originales, que fueron también los fundadores de la red de geoparques de América Latina y del Caribe,
fue a realizar un análisis en campo con las personas, fue todo en base con la investigación, acción participativa, para conocer desde la perspectiva de los habitantes locales su percepción de cómo es que los geoparques están trabajando y contribuyendo para mejorar sus condiciones de vida, considerando diferentes indicadores y parámetros de la Agenda 2030. Y fue un poco así que di este salto de solo trabajar en la Mixteca a trabajar con 4 territorios de América Latina. Y bueno, siempre con cierta dinámica y trabajando también con los nuevos territorios, territorios aspirantes y teniendo en cuenta toda la perspectiva regional. Pues muy interesante esa reflexión, además esa comparativa entre geoparques de diferentes regiones del mundo. En la actualidad creo que son 169 los geoparques que hay declarados en 44 países, y si no me ha fallado la fuente. Además, España es tal vez el segundo país tras China, ¿no?, en el número de geoparques, pero vemos que bueno, pues hay un enfoque dispar entre la visión europea que se le da al geoparque y en este caso la visión de América Latina y el Caribe. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos son cruciales para desarrollar un proyecto de desarrollo de un geoparque? Ya sabemos que tiene que haber detrás un patrimonio geológico de relevancia mundial, pero en tu opinión y con tu experiencia, ¿qué otros aspectos son importantes para este desarrollo de este proyecto? Sí, bueno, fundamental, como ya comenté varias veces, la participación comunitaria. Si no consigues tener un proyecto que es sustentado, gestionado, direccionado por las comunidades locales, para mí no es un geoparque. O sea, tienen que ser las propias personas del territorio a apropiarse del proyecto y a decidir cuál es el mejor camino y las mejores estrategias para mejorar las condiciones de vida, porque naturalmente nadie mejor que las personas que viven en su territorio saben las necesidades y las oportunidades también del territorio. Eh, en ese sentido eso es fundamental. Y al mismo tiempo es fundamental que sean territorios que tengan estructuras y planes de gestión a largo plazo. O sea, se tiene que pensar que el geoparque no es un proyecto de aquí a 1 o 2 años, sino que tiene que ser un proyecto para toda la vida. Y en ese sentido se tiene que conseguir construir estructuras que permitan darle continuidad y sostenibilidad al territorio. Muchas veces las figuras que se adoptan para esto son asociaciones, donde entran los diferentes sectores interesados. No quiere decir que sea la mejor solución ni la mejor ecuación, pero es una que se ha visto que resulta bien, en el sentido de que también no sean territorios que queden nunca ligados a la política local, porque si cambia el partido político, no hay continuidad, se tiene que evitar completamente. Y, y bueno, en ese sentido creo que son como los puntos básicos para poder construir un territorio geoparque. Pensar siempre que no es ni un parque geológico y que también no es una área natural protegida. Un geoparque es un territorio para la gestión, promoción, ordenamiento territorial para el beneficio local. O sea, es un proyecto muy integrado, muy holístico y por eso es muy complejo y es un gran desafío, sin duda alguna, conseguir crear un geoparque. Ahí estoy pues completamente de acuerdo contigo y creo que si cambiamos un poco la perspectiva de esta imagen que estábamos viendo del geoparque, pues aquí también para presentaros algunos de los geositios, que creo que también es otro de los conceptos muy asociados al ámbito de crear el proyecto del geoparque, y algunos de estos puntos estratégicos que se visitan, pues es lo principal que nos vamos a encontrar cuando nos acercamos a este tipo de territorios. Pero esta es la parte del geoparque que creo que tú más estás destacando y que bajo el punto de vista o de la experiencia que tuve de poder compartir contigo esta visita es también crucial. Es la gente. Como bien acabas de reflexionar, un geoparque es un territorio vivo, pero no solamente por las dinámicas naturales que en él hay, sino porque son ámbitos que todavía están habitados con personas que tienen sus dinámicas, sus costumbres, su estilo de vida, y integrar eso a una declaratoria como la que supone
que forme parte de la lista de los geoparques de la UNESCO, pues tiene que ser todo un proceso que se lleve de una manera transitoria y creo que el trabajo con estas comunidades es algo muy importante. A colación de esto, quería preguntarte qué destacarías tú o cuál es la metodología que vosotros usasteis o planteasteis para acercaros y para que verdaderamente este proyecto se sustentara desde abajo, es decir, que desde un principio fuera esta comunidad o fueran las personas que habitan el territorio las que lo iban a gestionar y las que iban a formar parte de todo ese proceso, porque como bien señalas, pues esto también es un aspecto muy propio de estos ámbitos más de Latinoamérica, es decir, hay lugares donde las comunidades indígenas por ley tienen reconocidos sus derechos y tienen reconocidos pues todo lo que supone sus costumbres, sus tradiciones, y asociar esto a la hora de plantear un proyecto es algo que a lo mejor no siempre se reflexiona o se trabaja. Entonces, en ese sentido, ¿qué destacarías que fue crucial o cómo lo hicisteis vosotros para que verdaderamente la Mixteca Alta desde un principio se constituyera a través pues de aquí, de lo que estamos viendo en estas imágenes, de sus habitantes? Bueno, por un lado, primero decir que realmente es lograr lograr un verdadero trabajo de abajo hacia arriba es un desafío muy complicado. En este caso, trabajar con las comunidades de la Mixteca Alta, hay que tener en consideración diferentes factores. Uno de ellos es la componente de que son pueblos de usos y costumbres, pueblos con raíces indígenas, con pueblos originarios. Y por eso su forma y estructura de gestión y de organización fue siempre una ventaja en el sentido de que son comunidades que se rigen por una asamblea general, que es todo el pueblo. Y no hay una sola decisión que se tome en la comunidad sin que sea votada por todo el pueblo. Entonces, automáticamente eso es una ventaja, pero también es una desventaja. O sea, es un desafío también, porque realmente tienes que conseguir eh, trabajar con todas las personas, llegar a todas las personas, porque todos tienen que votar a favor de querer, en este caso, un proyecto de geoparque, y sea cual sea el proyecto. Por otro lado, es importante destacar que en México es muy común, y bueno, y creo que desgraciadamente también es una realidad en América Latina, que muchas de estas comunidades son comúnmente engañadas por la componente política. Es frecuente la idea de, bueno, vamos a tener un proyecto que les va a dar trabajo a todas las personas y todo va a estar mejor, y al final no se hace nada, ¿no? Todo simplemente para ganar una fuerza política. Y en ese sentido son comunidades que también, y con toda la razón, no están completamente abiertas a aceptar y a recibir cualquier tipo de proyecto. Y a veces fue también un gran desafío convencer a las personas que no era más un venderles una cortina de humo, porque es algo que desgraciadamente ha acontecido mucho en esos territorios. Eh, y para eso la estrategia, y creo que adoptamos siempre, fue decirles que el proyecto no era para nosotros y que nosotros no íbamos a sacar nada de ahí, pero el proyecto sí era una oportunidad para ellos, para mejorar su situación y que tenían que ser ellos los que decidieran qué era lo mejor para hacer. Y en este sentido fue común estar siempre realizando talleres participativos, o sea, trabajando siempre relacionados con las personas. Eh, un geoparque de la UNESCO exige que se tenga un inventario de sitios de interés geológico y rutas, entre otros. Yo puedo decir con mucho gusto y estoy casi segura que es el único geoparque en el mundo que el 85% del inventario de, de sitios de interés geológico, pero turístico, ecológico y las rutas fueron identificadas por las personas locales. En la mayoría de los geoparques no es bien así, incluso se retoman rutas que ya existían, programas que ya existían. Pero en este caso fue algo que vino completamente a las personas. ¿Y qué fue lo que hicimos para lograr esto? Fue dar algunos talleres eh, básicos sobre geología,
pero sobre todo sobre la geología de la región, del territorio, mostrando las diferentes unidades litológicas, el valor, el interés, y de ahí comenzó a surgir las propias personas siempre diciendo de, no, bueno, pero si quieren ver ese tipo de roca, en mi rancho tenemos un sitio mejor. Y efectivamente, nosotros acompañamos siempre a las personas que nos querían mostrar el territorio y fue así que se fue inventariando y encontrando los sitios más ejemplares para ver los diferentes geositios de relevancia geológica. Entonces, es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, a diferencia de lo que algunas personas piensan que, bueno, hacer un geoparque es crear como la estructura de gestión, tener el patrimonio geológico y ya está. No. Si quieres realmente que sea una estrategia comunitaria de abajo hacia arriba, tienes que trabajar constantemente e incansablemente con las personas locales y lograr entusiasmarlas, lograr empoderar en el sentido que recuperen el sentimiento de orgullo de su propio territorio para que sean ellos mismos quien lo promuevan y quien busquen estrategias. Hoy en día en Mixteca Alta, muchas de las personas locales fue por iniciativa propia que comenzaron a crear sus diferentes productos, pero decir que son productos del Geoparque Mixteca Alta, como una imagen de marca. Son iniciativas que vienen de la comunidad local, pero para conseguir eso es necesario contagiarlos de la oportunidad, del entusiasmo que ser un geoparque puede traer para ellos. Al principio, Emalín, nos comentabas, nos hablabas de tu vocación hacia disciplinas como la biología o la geología, que son las que te llevaron finalmente a decantarte por la geografía. Y bueno, nos estamos dando cuenta de que hay una palabra que repites muchísimo, que es el de personas. Yo creo que durante estos años, tanto tú como pues, todo el equipo, lo que habéis hecho es una investigación social en toda regla, ¿no? Dando voz sobre todo a las comunidades locales, siempre con ese vínculo a su propio entorno físico, entorno natural. Yo te quería hacer una pregunta, y es que, bueno, si nos podrías decir qué importancia ha tenido el concepto, espero pronunciar bien, de tequio o tequio en tu forma de entender la geografía. Bueno, eh, el tequio en la Mixteca Alta y en el estado de Oaxaca es una palabra que tiene origen náhuatl, que quiere decir trabajo arduo, trabajo comunitario. Y es parte de la construcción en cómo estas comunidades funcionan. Yo personalmente, antes de trabajar aquí, desconocía y no imaginaba que algo tan bonito fuera posible. Cuando se crece en una gran ciudad, eh, sabemos que desgraciadamente nos volvemos como más egoístas y es más como de, pues yo resuelvo mi vida, mi situación y no veo ni al vecino, ¿no? O sea, a veces solo conocemos a nuestros propios vecinos en un momento de crisis. Aunque vivimos en grandes condominios, no sabemos quiénes son. Y cuando llegas a estas comunidades y trabajan en Tequio, que es este servicio comunitario, es un servicio no pagado, es increíble ver la capacidad de respuesta en el sentido de recursos humanos que pueden tener estos territorios más que en recursos económicos. Una de las grandes conclusiones también que vi, porque resulta que a pesar de que, bueno, el tequio como tal es algo propio de México y de Oaxaca, pero no es único. En Ecuador, lo que es el tequio le llaman minga y es exactamente lo mismo. En Brasil no hay una palabra, pero también es muy común cuando hay llamados comunitarios de, bueno, vamos a juntarnos todos porque es necesario hacer esto y las personas van y ofrecen su trabajo, no están en espera de que sean retribuidos económicamente. Y esto en el sentido como geógrafos y que cuando trabajamos en proyectos de gestión comunitaria es fundamental porque te das cuenta que a veces se puede hacer más con recursos humanos, con la participación comunitaria, que con recursos económicos. Y la Mixteca Alta también en ese sentido es un gran ejemplo, porque recursos económicos nunca hubo realmente, incluso hoy no se tienen.
pero es un geoparque que funciona maravillosamente porque los recursos humanos están ahí, porque las personas trabajan, porque las personas están motivadas. Y no es una realidad muy común, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Y en Europa las personas si van a trabajar están en espera de recibir algo en cambio. Y bueno, sin duda alguna, como geógrafos es una experiencia muy interesante donde se aprende mucho de las personas, porque al final también si queremos construir sociedades más resilientes, sociedades con mayor capacidad de respuesta a diferentes crisis y crisis como la que estamos viendo actualmente en el mundo, el mejor camino es siempre en comunidad, es en conjunto, es trabajando todos. No es nosotros solos, no vamos a resolver nada. Y en ese sentido, de estas comunidades siempre se puede aprender muchísimo realmente. Sí, la palabra tequio, pues aprovechando la pregunta que te ha hecho Xavi, creo que es algo que verdaderamente uno, por más que lo explique, no lo entiende hasta que lo vive o forma parte de ese tipo de labores, pero verdaderamente debería ser la base que asentara un poco toda esa parte más cultural y más humana cuando se habla de este ámbito de los geoparques o cuando se trabaja con las comunidades, porque verdaderamente pues se ve como todos esos esfuerzos conjuntos logran mejoras en un territorio sin llegar a desvirtuarlo, porque quienes están trabajando y quienes lo están cuidando son precisamente las personas que lo viven todos los días. Aquí creo que se va a llegar a reproducir un vídeo, pero ahora Emily nos explicará exactamente qué es. Pero bueno, es una de las actividades que cuando tuvimos la salida de campo, creo que le van a dar un poco más de valor también para que lo veáis, todos los que nos estáis escuchando hoy, de ese tipo de actividades que se hacen y se trabajan en comunidad. Un poco para que veáis el resultado final de ese proceso de creación de las velas, que ahora pues Emalín indagará un poco más en todo ello, pero para que tuvierais un ejemplo más gráfico, más visual de cómo verdaderamente son esas actividades y cómo un geoparque, aparte de los geositios que hemos visto, aparte de esas perspectivas, de los paisajes que muestra, también está compuesto más por esta vertiente pues, de las comunidades. Explícanos un poquito qué es lo que acabamos de ver aquí. Bueno, esto tiene que ver con, esto es en la comunidad de San Juan Yucuita y todos los años realizan ese inicio de año, si no me estoy equivocando, cuando es la fiesta del santo patrono del territorio. No, no sé cuál es el santo, la verdad es que no me acuerdo en este momento, pero toda la comunidad trabajan todos en conjunto para hacer todas las velas que son parte de la ceremonia. Es una ceremonia que mezcla tanto la componente cultural tradicional indígena con la componente católica. Hay un fuerte sincretismo religioso, sin duda alguna. Y es una actividad que hacen durante una semana, todo el tiempo están trabajando todas las personas de la comunidad. Obviamente no todos al mismo tiempo, se van rotando porque es un espacio pequeño, pero la idea es hacer todas estas velas y aquí, bueno, estamos viendo las velas bastante delgadas, pero es estar sumergiendo todo el tiempo en la cera hasta conseguir velas bastante gruesas y también la parte del trabajo que es estar manteniendo siempre la cera en la temperatura adecuada para que ayude a crecer las velas. Y es un trabajo lindísimo y maravilloso que es parte también de este patrimonio cultural, pero patrimonio cultural intangible del territorio. Y así como este, hay muchísimos ejemplos en las diferentes comunidades que tienen que ver con las diferentes, sobre todo festividades religiosas, pero bueno, también otras, que es parte también de lo que un geoparque debe rescatar y promover, porque son cosas que para alguien que nunca lo vio, y ya no voy a decir, por ejemplo, para ti, Cristina, que lo viste y que creo que fue maravilloso. Y bueno, cualquiera diría, bueno, sí, pero pues es del otro continente así. No, para mí esto también es maravilloso. O sea, yo soy mexicana, vivo en México, pero en la Ciudad de México nunca ves una cosa de estas. Y cuando vas a estas comunidades, hay una gran diversidad cultural, de ceremonias, de patrimonio cultural intangible, que mucho este patrimonio cultural desgraciadamente se está perdiendo
Y es otro de los desafíos que los geoparques tienen que tener, es buscar las estrategias para promover, porque son realmente patrimonios únicos y impresionantes, sin duda alguna. Muy interesante nuevamente esta perspectiva de las personas y de las comunidades humanas. Sin embargo, te quería comentar que me ha llamado la atención leyendo alguno de tus textos cuando hablas del impacto generado precisamente por el ser humano en territorios como la Mixteca Alta. Y yo creo que, bueno, aquí en nuestro territorio, el Mediterráneo, digamos, español semiárido, también se reproducen a veces ese tipo de conductas que procedentes de prácticas agrícolas tradicionales a veces no han tenido un resultado, digamos, beneficioso desde el punto de vista ecológico o ambiental. Entonces, no sé si en tu opinión podría decirse que esas prácticas agrícolas milenarias, como es el caso de los lamabordos que desarrollaron los mixtecas, ¿qué impacto han tenido finalmente sobre nuestro entorno ambiental, según tu opinión? Bien, en el caso particular de los lamabordos, en impacto ambiental hay diferentes artículos que han estudiado y se llegó a la conclusión que realmente no hay un impacto, al contrario. O sea, los lamabordos han permitido reconstruir tierras agrícolas que se han perdido por la propia erosión. Eh, Porque otro de los puntos es que las personas no es que promuevan la erosión para la construcción de los lamabordos, simplemente construyen las represas y dejan que la propia erosión rellene las represas de suelo y tengan los suelos. Entonces, en este sentido es aprovechar los procesos naturales que ya existen para construcción de terrazas agrícolas. Sin embargo, bueno, regresando un poco al punto, es verdad que a veces es complicado mantener muchas de las técnicas tradicionales porque económicamente no es redituable. Una de las cosas más tristes que yo vi en la Mixteca y que hoy afortunadamente ya no suceden es que México y el estado de Oaxaca, siendo el centro de domesticación del teocintle, el ancestro del maíz, es también México en totalidad, pero Oaxaca dependiente de Monsanto, lo que es una aberración y un absurdo. O sea, si es el centro de domesticación de las más de 80, 90 variedades de maíz que hay, muchas endémicas en México, ¿cómo es posible que estas personas dependan de una transnacional como Monsanto y año con año tengan que estar dependientes a las semillas? Y, pero bueno, esto se explica ¿por qué? Porque desgraciadamente los apoyos y el propio trabajo para mantener la diversidad nativa implica más costos económicos, más trabajo, es mucho más complicado. Entonces, claro, lo fácil, por falta también de programas que estimulen la conservación de la biodiversidad, pues los gobiernos ha sido como muy fácil y aquí en la Mixteca fue común verlo. Los propios gobiernos promover campañas para el cultivo de las semillas de Monsanto. Sin embargo, uno de los proyectos que el Geoparque ayudó a impulsar y que hoy creo que es uno de los proyectos que el Geoparque Mixteca Alta se debe sentir más orgulloso es un banco de semillas con diversidad genética de diferentes especies de maíz nativo, criollo, y se ha logrado recuperar e implementar estos cultivos, incluso hasta otro punto, hasta las propias técnicas agrícolas ancestrales, que son trabajos más pesados, pero que realizan con tequio, justamente, e incluso hasta muchos visitantes tener interés en participar de estas prácticas, en incorporarse y mantener, porque es también un patrimonio cultural. Ellos tienen técnicas agrícolas que lo único que usan es un palo y es todo a mano, es un trabajo muy duro, pero que a fin de cuentas también en términos del impacto ambiental disminuye. Entonces, por un lado son personas que se sienten orgullosas de ese trabajo,
y el hecho de promoverlo a través del geoparque ayuda a mantenerlo y a continuarlo, porque de otra forma, bueno, sería lo que hemos visto continuamente, meter maquinaria pesada, fertilizantes y más algún insecticidas y todas estas cosas que a fin de cuentas no son la mejor estrategia o la más sostenible. Sí, es sumamente interesante lo que comentas porque pues muchas veces no ponemos el foco de atención en el daño que hacen precisamente introducir pues este tipo de variedades que al finalmente afectan mucho más a la biodiversidad de un lugar o al cuidado que el hecho de mantener estas prácticas tradicionales. Y como muy bien tú nos has dicho, pues los diferentes estudios que se han hecho en la Mixteca han avalado pues precisamente que ese tipo de sistemas de cultivos, más que dañar, han ayudado a este espacio. Y bueno, un poquito también mencionar en este caso, y a colación de la pregunta también que te voy a hacer, es que un geoparque también tiene todo ese aspecto de la divulgación, ¿no? De ser también un espacio en el que se pueden dar a conocer muchas dinámicas, donde se pueden estudiar distintos procesos, donde se pueden educar. Es más bien un laboratorio vivo en el que poder, pues, hacer este tipo de prácticas, como estamos viendo aquí, que fue una pequeña visita guiada que se hizo a los diferentes geositios que hay en el Geoparque de la Mixteca Alta. Y en todo eso creo que hay algo muy importante que no me quiero olvidar de mencionar y destacar en la entrevista y que pues sobre todo me gustaría preguntarte a ti porque sé que también lo trabajas muy de primera mano, es la Agenda 2030 y qué es la implicación o cómo se trabaja o se proyecta todos los objetivos que aquí se fijan en estos ámbitos de los geoparques, porque más que ser dos aspectos que fueran cada uno por su lugar, es algo que está muy casado, que tiene mucha imbricación. Entonces, ¿cuál es el valor precisamente que se está trabajando desde estos objetivos de la Agenda 2030 en territorios como los geoparques? Sí, bueno, realmente una de las componentes básicas o principales de los geoparques es tener estrategias y programas educativos a todos los niveles, desde la primaria hasta las universidades. Y en ese sentido también Mixteca Alta ha realizado un buen trabajo, pero no solo, ahí creo que todos los geoparques se tienen que destacar por el trabajo en la componente de la educación, no solo en ciencias de la tierra, sino que también en todas las diversas vertientes que se pueden observar en un territorio. Y evidentemente esto siempre va a estar relacionado de una forma u otra con la Agenda 2030. De inicio en el objetivo 4, que es el propio objetivo de la educación, pero esto tiene influencia sin duda alguna en muchos otros de los propios objetivos, porque la propia educación ambiental y la promoción de diferentes programas e iniciativas se va a poder relacionar y vincular con los diferentes objetivos. Aquí me gustaría destacar que cuando vemos estos 17 objetivos, no debemos quedarnos con estos colores bonitos nada más y el gran título, sino que es una agenda muy ambiciosa que está compuesta por 169 metas y 232 indicadores de desarrollo específico. Y son estos realmente los que nos van a dar las pautas para identificar los caminos y las estrategias para trabajar. Y en ese sentido, tanto en la Mixteca como en los 4 territorios de América Latina que tuve oportunidad de estudiar, fue muy interesante ver que a pesar de que cada territorio tenía diferentes objetivos como los de mayor contribución, de forma global, los 4, fue interesante encontrar que los objetivos con una mayor contribución era el objetivo 5 en cuanto a la igualdad de género, porque los geoparques se han vuelto figuras bastante inclusivas y dando más lugar y protagonismo a las mujeres en los puestos de lideranza. En el caso de la Mixteca Alta, si no fuera por la única presidente municipal mujer de los 9 municipios, no habría también un geoparque. Carmes Montes Lara fue una mujer incansable que sin su participación también difícilmente tuviéramos un geoparque. Y por otro lado, también los geoparques tienen que valorar y promover el trabajo de las propias mujeres. Y aquí en esta imagen podemos ver la cerámica de Tonaltepec. Es una cerámica que es realizada con una técnica ancestral
de más de 2000 años, estudiada por el arqueólogo que también ya mencioné, Ronald Spors. Y la componente interesante, bueno, esta técnica tiene varias componentes interesantes, pero una de esas es que la elaboración de muchos de estas piezas no utilizan torno. Hemos visto a través de todo el mundo que elaborar cerámica, bueno, es una práctica común para muchas culturas, pero todas las culturas de una forma u otra utilizan tornos más modernos, tornos más antiguos. En este caso no, es completamente con las propias manos que van moldando y es impresionante ver la redondeza de muchas de estas piezas sin la utilización del torno. Necesita una técnica realmente especial y es una técnica ancestral que aún se conserva. Además, la pintura que se utiliza en esta cerámica hay dos pinturas. Una es la pintura roja, que es obtenida de las arcillas de la formación Yanguitlán, que es la formación donde vemos estas cárcavas y badlands. Entonces es una coloración que viene de los colores de la tierra, una coloración natural. Y la otra coloración que se utiliza es, utilizan la savia del encino, la procesan con agua y cuando las piezas salen calientes del horno, tienen que ponerle la savia del encino para que queden estos chorreados en tonos negros que se adhieren a la cerámica. Todo esto son técnicas ancestrales, técnicas que aún se conservan y uno de los desafíos aún en Puerta del Geoparque, que creo que es parte de la agenda pendiente y más importante y prioritaria que se debe atender, es más estrategias para conservar este tipo de actividades, porque desgraciadamente cada vez hay menos artesanas trabajando, pero sin duda es una técnica que se debe conservar y mantener. Y esto, claro, como comenté, está vinculado y fue de los objetivos de la Agenda 2030 con más éxito. Y no solo para este territorio, en los otros territorios que estudié también es común encontrar que hay más atención y empoderamiento para las mujeres. Otro punto interesante, ya hablando de la Agenda 2030, es que, y regresando al inicio de la pregunta, que con las estrategias educativas, fue muy curioso encontrar que el objetivo de la educación para los 4 geoparques estudiados fue identificado como un objetivo que aún no había alcanzado una contribución muy efectiva por parte de los geoparques. A pesar de que la mayoría de las iniciativas están enfocadas a la educación, las personas y la percepción consideraban que era necesario más aporte a estrategias educativas. Entonces es muy interesante en este sentido enfocar también y destacar esta componente, porque los territorios de Geoparque tienen que ser territorios para la educación. Desde luego es un tema que da muchísimo de sí, como estamos viendo. Y yo, bueno, no sé si os parece, vamos ya planteando la última cuestión, porque, bueno, creo que también luego podríamos plantear una recapitulación y alguna reflexión final. Entonces, yo te quería comentar un poco también, ya pues, a través de toda la experiencia que tienes con el Geoparque de Mixteca Alta o de los geoparques de América Latina y el Caribe, ¿cómo se realiza el seguimiento de este tipo de proyectos? O mejor dicho, ¿qué relación sigue teniendo en este caso el equipo técnico y la comunidad local, que al final es la que se encarga de cuidar del proyecto? Sí, bueno, un geoparque en su estructura de gestión, y esto es un poco en relación a los propios lineamientos de la UNESCO, tiene que tener dos cuerpos básicos. Una estructura ejecutiva, y esta estructura ejecutiva tiene que pertenecer sin duda alguna a las comunidades locales, pero también una estructura técnica científica, que es la componente en este caso, y se ha comentado y discutido bastante recientemente que el papel de las universidades en la creación de los geoparques y en la manutención de los geoparques es fundamental. No todos los geoparques están vinculados a una universidad, pero es altamente recomendado que así sea, porque este equipo técnico y científico académico siempre va a ser un equipo
de asesoramiento permanente para las estrategias, dinámicas y gestión de las componentes del territorio. Por ejemplo, en Mixteca Alta fue posible a través de la UNAM y del Instituto de Geografía crear un polo en la ciudad de Oaxaca. No es realmente en el Geoparque, pero es mucho más próximo que la Ciudad de México, donde ya se contrataron una serie de técnicos permanentes que dan apoyo y continuidad, soporte a la Mixteca. Y el proyecto que comenté anteriormente del Banco de Semillas Nativas, siendo iniciativa de las comunidades locales, pero obviamente la selección, la diversidad genética, los estudios fueron apoyados y soportados por este equipo técnico. Entonces, realmente tiene que existir siempre un buen equilibrio en conjunto entre la parte ejecutiva, que son las personas que viven en el territorio para el territorio, pero también la parte técnica, científica, académica, que va a permitir dar soporte y ayuda para la continuidad de los proyectos, incluso porque hay un punto que se tiene que destacar. Un geoparque, después de ser declarado, no es declarado para toda la vida. La declaración tiene una validad de 4 años, que tiene que ser renovada, y a los 4 años se vuelve a evaluar el territorio y lo que se espera encontrar es que esté mejor que como estaba antes. Entonces tiene que estar siempre una dinámica constante de gestión, pero también de investigación, de promoción de la ciencia también y de los proyectos académicos y científicos. Sí, pues ha sido genial de alguna manera también concluir con esta parte final un poquito de los proyectos de un geoparque, porque siempre se tiende a enfocar mucho en cómo plantear un proyecto, cómo desarrollarlo, pero el interrogante que queda es cómo continuarlo, cómo hacer que ese proyecto pues siga vivo, se siga manteniendo, y de alguna manera con las claves que nos acabas de dar aquí, pues podemos un poquito entender más cómo luego siguen todo ese proceso de evaluación los geoparques que están declarados en la lista de la UNESCO. Y como comentaba mi compañero Xavi, para ir finalizando con la entrevista, a falta de lo que tanto él como Emalín pues quieran aportar, pero un poquito para recoger esas conclusiones de todo lo que hemos hablado hoy, creo que no hay mejor manera de poder definir todo lo que hemos hablado hoy que en esta frase que aparece aquí, que recoge Emalín en uno de sus trabajos, y que lo que nos viene a decir es que los geoparques son o deben de ser territorios hechos no solo con las personas, sino para las personas. De alguna manera, si a la hora de plantear estos proyectos se cambiara un poco esa vertiente y verdaderamente se empezara a trabajar desde esas escalas, desde abajo, como se suele decir, probablemente cambiaríamos la perspectiva a la hora de visitar esos sitios, porque os planteo lo siguiente. Si yo os muestro esta imagen, pues bueno, podemos ver un territorio donde hay mucha escasa vegetación, probablemente no sea un entorno que se nos haga muy llamativo, pero si a esta imagen le añadimos este componente, creo que cambia por completo. Y es aquí donde podemos entender y donde podemos ver precisamente que dentro de la disciplina de la geografía, en trabajos como los geoparques y como precisamente el enfoque que le ha dado Emalín, no hay que hablar de geografía física o geografía humana, hay que hablar de la geografía, de esa manera en la que una disciplina nos da a poder entender o a ver ese mundo, esa deformación de lo que conocemos, que nos comentaba Emalín, de como geógrafos acercarnos a un territorio y no solo ver un paisaje, sino empezar a ver vegetación, flora, fauna, el tipo de roquedo, la morfología, el suelo, la estructura urbana que hay, las infraestructuras que lo componen. Es un poco esa perspectiva que nos da, pero creo que en el trabajo que ella nos ha presentado nos ha mostrado de una manera muy clara como a la hora de trabajar en ámbitos como los geoparques, no solamente prima conocer esos aspectos más naturales del entorno, sino también trabajar con esos aspectos más humanos, más de cultura, más de patrimonio, que creo que ella está valorando y trabajando muy bien desde todas las investigaciones que está llevando a cabo, y que creo que hoy, con las preguntas y a lo que nos ha respondido, ha quedado establecido de una manera bastante clara. Entonces, a falta de lo que tanto Xavi como Emalín pues quieran comentar, creo que de alguna manera esta última imagen pues definiría bien todo lo que acabamos de hablar aquí, todo lo que Emalín nos ha compartido a través de la experiencia y de las investigaciones que ella está llevando a cabo. No sé si Xavi o... Sí, no sé si Marín, antes de decir nada, bueno, yo pues rápidamente comentar que para mí, bueno, pues sí, ha sido un gran honor poder estar aquí, porque ha sido un
proceso de aprendizaje enorme, ¿no? Poder escucharte y ver cómo realmente desde la experiencia directa con el territorio y la comunidad se pueden desarrollar proyectos pues, tan valiosos y con tanta proyección como puede ser este. A mí hay una frase que también he leído en varios de tus textos bueno, pues me ha gustado muchísimo y creo que también puede ser de utilidad para nuestros estudiantes de aquí de Alicante que hacen la carrera de geografía, ¿no? Que es como esa condición de desastre ecológico con la que comúnmente se identifica, en este caso la Mixteca Alta, se convierte paradójicamente, a su vez, en un valioso recurso científico y didáctico. Y como te decía, pues bueno, yo escuchando lo que acaba de decir ahora Cristina, lo que tú has comentado durante todo este periodo, yo siempre, y leyendo tus textos, siempre lo relacionaba con muchos de los territorios que tenemos aquí en la provincia de Alicante que guardan un estrecho vínculo con estos espacios, ¿no? Pues espacios semiáridos, muy degradados por la acción antrópica, formaciones incluso muy parecidas en cuanto a formaciones geológicas de badlands. Y para mí, bueno, creo que es un incentivo y muchos de nuestros alumnos que nos puedan escuchar posteriormente puedan entender y aprender a aplicar todos estos conocimientos, conceptos, contenidos, herramientas de trabajo, sobre todo el integrar a esas comunidades rurales que todavía persisten en nuestros territorios para desarrollar proyectos tan interesantes como los que hemos visto. Nada, darte las gracias. Yo no te conocía personalmente, como sí Cristina, yo no tengo todavía esa suerte. Ojalá podamos verte por aquí muy prontito, por lo que ya hemos hablado. Y me gustaría, bueno, pues que si se da la ocasión, podamos dar un paseo, ¿no? por las tierras alicantinas y ver in situ también cuáles son esos comportamientos de nuestro territorio y ponerlos en relación a todo este aprendizaje. Así que, bueno, darte las gracias y espero que podamos verlo muy pronto por aquí. Bueno, solo para acabar, yo soy quien agradece la invitación y haber estado participar en este foro tan interesante. Sin duda fue muy bueno. Gracias Cristina, Xavi, bueno, Asen, que ya no está por aquí. Pero sin duda alguna también destacar que muchos de los trabajos que he realizado ha sido en el contexto de la Cátedra UNESCO en Geoparques, Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludable, que tiene su sede en la UTAD, pero es compuesta por una red de diferentes instituciones. Y bueno, en este sentido de seguir fortaleciendo la cooperación, ¿por qué no pensar que también la Universidad de Alicante, tal vez en un futuro, podamos formalizar más cooperación y acuerdos a través de la cátedra? Sería sin duda alguna un gusto. Creo que el camino inicial ya está abierto a través de Cristina, de Xavi. Y bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio y que ha sido muy, muy bueno. Muchísimas gracias, Emalín. Espero que así sea y sobre todo estos espacios de encuentro precisamente nos permiten lo que tú muy bien acabas de decir, colaborar y abrir nuevas líneas de investigación, porque hay un territorio gigante por explorar y creo que acercarse a él de la manera en la que tú lo has hecho, ya sea con la figura de Geoparque, ya sea en otros ámbitos, aporta muchísimo en la ciencia y lo que nos permite es seguir avanzando para detectar esos problemas y como geógrafos intentar aportar soluciones y nuestras herramientas de trabajo para mejorar y perpetuar esa cultura y esos valores de un territorio para que no se pierdan. Gracias también a todos los que nos estáis oyendo desde casa. Gracias una vez más, Xavi, por formar parte de esta entrevista. A Asen y a Ana por organizar este evento. Sobre todo a ti, Emalín, de manera también personal. Gracias por habernos compartido este ratito de tiempo. Ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros aquí hoy. Y bueno, pues ya con este cierre nos despedimos de nuevo para dar la oportunidad de que se genere otra nueva entrevista más en este espacio que se ha iniciado del Rincón de las Geógrafas para dar difusión y también a conocer todos esos proyectos y todas las líneas de investigación que se están llevando a cabo desde una disciplina tan amplia y tan enriquecedora como puede ser la geografía. Muchísimas gracias y bueno, un saludo gigante para todos y todas.